delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Profanar la santidad de Dios se debe llevar con mucha responsabilidad. Veremos a lo que nos toca ahora. Pero no solamente eran responsables, sino deberían saber la palabra del Señor. O sea, la responsabilidad caminaba junto, con el hecho de saber la palabra del Señor. O sea, no podía ser alguien responsable si no tiene la palabra del Señor. Y algunos hijos de Coat fueron llamados al ministerio de la alabanza, y otros hijos de Coat fueron llamados ¿dónde? A los panes de la proposición. Ahora, los panes de la proposición se hacían de la mejor harina, de la flor de harina, y había algunos ingredientes más. ¿Por qué? Pero un pan de la presencia de Dios se los renovaba continuamente. Cada sábado se los renovaba ese pan. Entonces, lo que le estoy diciendo es que no solamente es la responsabilidad de llevar, sino esa responsabilidad implica conocer su palabra. Entonces, los coatitas no era cualquier tribu, sino una tribu que debían saber la palabra. Hacían la elaboración del pan, ordenaban el pan, que es la figura del maestro, y preparaban el alimento de una manera ordenada para enseñarlo. Entonces hemos dicho que juntos iban, ¿no? Alabanza y palabra. Entonces los ministros de la alabanza, si hablamos en este caso de los ministros y de los que somos responsables, necesitamos tener palabra. No solamente es cantar y entonar alabanzas, sino tener la responsabilidad de saber la palabra del Señor. Adorarlo de otra manera es sencillo, podemos subir al ministerio o hacer otra cosa, es sencillo, pero como Dios lo demanda es responsabilidad. Ahora, había ignorancia, ¿se acuerdan? Entonces cuando los filisteos llevaron el arca, no murieron, estaban las cosas sagradas del Señor, no murieron, ellos caminaron con el arca. ¿Por qué? Porque había ignorancia en sus vidas. La ignorancia es tolerable cuando hay un pueblo que no ha sabido pues la palabra del Señor. Pablo dice, no, ay de mí si no anunciara el evangelio. Estos no sabían, aunque le tenían un temor reverente al Señor, llevaron el arca, no la destaparon, porque ellos sabían que era el Dios de los hebreos que había hecho prodigios. Pero para nosotros, hermanos, la ignorancia tiene que ser cambiado, o sea, tiene que cambiar. La Biblia dice, mas ahora, hermanos, sé por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y la Biblia dice, arrepiéntanse. No puede haber un trabajo de ignorancia. La iglesia, nosotros tenemos que estar en la palabra del Señor. 1 Samuel 7:8, en su ignorancia, ellos ¿qué hacen? Dicen, no, ¿cómo hacemos? Dios hace una situación terrible de plagas, invade a las 5 ciudades de los filisteos, y ellos dicen, no, lo devolveremos. Vamos a verlo posteriormente, lo devolveremos. Entonces ellos, ¿cómo lo devuelven? En un carro nuevo, toman 2 vacas que críen, los cuales no hayan sido puesto yugo, uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahvé y lo pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Como no sabían la manera correcta, ellos interpretan que debía ser así. Entonces agarran un carro, los bueyes, y Dios tampoco les hace mucho lío, porque había pues ignorancia, y en su ignorancia hacen eso. Pero a nosotros, hermanos, la ignorancia no puede pasarnos por alto. La palabra ignorancia es agnoía, carencia del conocimiento de Dios. Entonces la ignorancia es corregida ¿cómo? Por la palabra del Señor. Pero no tener conocimiento de Dios voluntariamente por cualquier situación que trae a la iglesia juicio, y a nosotros mismos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí a Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vayamos ahora a lo que nos corresponde desde acá. Cecita, ¿no tienes agüita, por favor? ¿Ya? 1 Samuel capítulo 4 versículo 13. Cuando llegó, he aquí que Elías estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. La tradición dice, bueno, la tradición, no estoy diciendo la Biblia, ¿no? La tradición dice que este joven era, gracias hija, este joven dice que era Saúl. Bueno, la tradición, la Biblia no nos refiere. Cuando vio toda la matanza hecha, cuando los filisteos temblaron porque el arca iba a venir, los filisteos dicen: no, seamos hombres y batallemos. No seamos esclavos de ellos como ellos fueron de nosotros. Entonces fueron a la batalla contra todo pronóstico, porque Dios estaba con ellos supuestamente. Y cuando van a la batalla, Dios los había dejado al pueblo de Israel por las cosas que hemos hablado. Y dice que los filisteos hicieron estragos, 40,000 hombres murieron, ya 30,000 si no estoy mal, 30,000, y en la primera 4,000 murieron, ¿ya? Y ahí justo en ese momento, cuando llega este joven, ¿ya?, con las noticias, ahí estaba Elí. Y dice que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Ahora, hoy día cuando yo veía esto decía, no, vigilando, esa palabra vigilando es tzapá, que significa observar a distancia, aguardar, centinela, atalaya. ¿Qué estaba vigilando? Que regrese el arca. O sea, su temor, su miedo era que el arca no vuelva. Ahora uno se pregunta, ¿cómo? Dios nos ha ordenado vigilar, no el temor de quedarnos, no el temor de perder. Nos ha ordenado vigilar el retorno del Señor. Nos ha ordenado vigilar bien las cosas. Pero este hombre estaba observando a distancia, pero temía, tenía miedo, porque él dice, no, su corazón estaba temblando. Esta es otra manera de vigilar. Uno puede vigilar, hermanos, y tener temor, decir, no, cualquier rato el Señor va a llegar, cualquier momento el Señor llega, pero no arrepentirse de sus actos. Esta es una manera de vigilar incorrecta. En cambio, la otra forma de vigilar es esperar cuando el Señor nos lleve. Era un atalaya, era alguien que estaba guardando, era alguien que estaba viendo, pero su concepto de vigilar no era como de la Biblia. Y dice que estaba vigilando junto al camino. La Biblia dice que el camino, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es una manera de vigilar incorrecta. Es como si él pensara que en un momento dado lo iban a sorprender y a pescar en la situación que estaba. La otra palabra que vemos es que estaba vigilando y su corazón estaba temblando. Uno pregunta, ¿no? ¿Qué aguardaba? Lo peor. Vigilaba, pero no en el sentido de esperar lo mejor. Él esperaba la peor noticia. ¿Por qué? Sabía, su conciencia le decía que la conducta de él y de sus hijos no era la correcta. De alguna manera esperaba el juicio de Dios. Porque la siguiente situación que nosotros vemos dice que estaba temblando. No temblaba por sus hijos, temblaba por el arca de Dios. Y estaba ahí vigilando. Yo no quisiera, esto hermanos que hoy día veía, me hace pensar en estos últimos tiempos, cuando también nosotros vigilamos. Y constantemente yo y los que estamos acá les decimos, el Señor viene y estamos vigilando. Pero la pregunta es, ¿cómo estás vigilando? ¿Vigilando con temor porque sabes que tu conducta no ha sido correcta o la mía? Entonces sabes que en vez de que recibas una corona vas a recibir un castigo. Algunos dicen que Elí estaba ciego, pesado, gordo, porque no había trabajado en las cosas de Dios, había perdido la visión, y en vez de andar por el camino como cuando le dijo Dios a Bartimeo, no, Bartimeo le quería seguir, se sentó en el camino. Sentarse significa quedarse ahí, o sea, estancarse, no caminar, y él se quedó estancado, se sentó en una silla, y cuando recibió la noticia en su temor, dice que él murió. Algunos dicen que murió al instante y cayó y se desnucó, pero ya estaba muerto. Otros dicen que cayó y se desnucó. Cualquiera sea la situación del Señor, Él estaba esperando un juicio. Esto es grave en la iglesia, porque yo también puedo esperar al Señor, pero la pregunta es, ¿cuál es mi actitud? Lo vamos a ver un poco con cita bíblica. La palabra temblar es jared, significa temeroso, que tiembla de miedo. Ya, temblaba de miedo porque decía, ¿y si no recupero el arca? Porque sabía que sus hijos se habían portado mal. Ahora, miren lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 18. ¿Me ayudan? 2, 3.
¿Cómo? Ahora Dios está diciendo, ¿no? Hijos, esto nos habla Juan y dice, ¿no? Permanezcan. Jesucristo dice, permaneced en mí. Si ustedes están desprendidos de mí, no van a llevar fruto. Todo pámpano que en mí permanece llevará mucho fruto, pero si no da fruto será cortado. Permanezcan, manténganse firmes, porque el día del retorno del Señor está cerca. Y cuando se manifieste, tú tengas confianza. Parreia, creo que es la palabra que hemos visto, parreseia, si no me equivoco, que significa entrar a su presencia sin tener ninguna vergüenza, sin tener temor, confiadamente, hablar en confianza y esperarlo al Señor. Pero si tú no estás permaneciendo en Él, de pronto te vas a desaparecer, avergonzado te vas a retirar cuando venga el Señor Jesucristo. Y prácticamente eso nos refiere a su segunda venida. Entonces hay dos maneras de esperar. Muchos como Elí podemos estar en el sacerdocio y vigilar. O sea, cuando yo canto estoy vigilando, cuando predico estoy vigilando, cuando estamos en la congregación vigilamos, pero estamos vigilando de manera inadecuada porque nuestra conducta tal vez no es la correcta. Y a veces sabemos en nuestro interior. Por eso yo pregunto muchas veces, hermanos, por ejemplo, cuando predicamos y compartimos la seguridad de la salvación, muchos no tienen seguridad. Entonces cuando se pregunta a la iglesia se dice, ¿no? Y si el Señor viniera hoy en este instante, ¿cuántos irían? Y nadie levanta la mano a veces. ¿Por qué? Porque hay algo que los está condenando, algo que les está diciendo que está mal en sus vidas y que están condenados. Aunque es otro tema ese, deberíamos estar seguros, pero algo los condena. Y Elí sabía y estaba temblando. Entonces, todas nuestras conductas están en las manos del Señor, Él los ve. Entonces, cuando Él venga, hermanos, cuando el Señor retorne, habrá dos maneras de esperarlo. Uno, confiadamente, con alegría, y la otra, avergonzados, retirarnos de Él. Ahora, cuando dice no, le dio las nuevas. ¿Nuevas de qué? No son nuevas del Evangelio, son noticias devastadoras. Toda la ciudad gritó, pero no de alegría ni de gozo, sino de dolor. Y hermanos, esto es serio, porque un día cuando el Señor venga, porque nosotros esperamos, aún nosotros doctrinalmente creemos en el rapto, ¿ya? Si nosotros estamos esperando al Señor, pero nos quedáramos por una conducta inapropiada, entonces la tierra se va a llenar de dolor. Mucha gente que se quedó no va a ser buena noticia. ¿Cómo podía ser buena noticia que la iglesia se fue y nosotros nos hemos quedado? Y dice que vino un griterío tremendo, pero no de gozo. Al principio cuando sacaron el arca era gozo, ahora que habían perdido era un griterío de dolor, un griterío de que todo había cambiado. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos, pero todos esperamos. Todos estamos esperando la venida del Señor, pero no para todos va a ser motivo de gozo, porque algunos se van a retirar como avergonzados, ¿ya? Muchos creyentes, por causa de su actitud, por causa de su comportamiento, por lo que viven una vida que no agrada al Señor, en la venida de Jesús tendrán que retirarse como avergonzados. Pero estaban vigilando, pues. Estaban en la iglesia, trabajaban, hacían, pero algo estaba mal en ellos, algo. Y dice que la conciencia de Elí les remordía, por él estaba vigilando. Cuando le dijeron de sus hijos, él no les importó sus hijos. Y el arca, dijo. Y cuando dije el arca ha sido tomada, él murió, cayó y se desnucó. O al final cayó por la vejez y se desnucó. Entonces, estos son problemas que nos habla este libro de Samuel. Y nos habla del retorno del Señor y cómo mucha gente va a estar. Y esto nos incluye a muchos de nosotros en esa actitud. La palabra grito es saak, lanzar alaridos, gritar de dolor, llorar y gemir. Veremos un poquito hacia atrás, dice, ¿no ve? Cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Y les dije, la vigilancia nunca es en pasividad. No podemos estar sentados en quietud. Este es el tiempo de trabajar por el Señor. Este es el tiempo de dar todo de nuestras vidas. Y vigilar significa estar atento, a hacer las cosas del Señor. ¿Y dónde estaba? Junto al camino. Y la Biblia no nos enseña a estar junto al camino, sino ¿dónde? En el camino. En el camino.
Jesús es el camino. No puedo estar junto y separado del ministerio. Tengo que estar en el camino. Él temblaba su corazón porque su conciencia le estaba diciendo que estaba mal. Y como les dije, nuestras conciencias nos van a acusar. Y si el Señor viniera hoy, perdón lo que le digo, tal vez muchos de nosotros nos retiraríamos avergonzados. Para muchos el arrebatamiento no sería un momento de gozo, sino un momento terrible, porque sabríamos que es la venida del Señor, pero nos retiraríamos avergonzados por la conducta nuestra. Entonces dice que temblaba a causa del arca de Dios, porque había perdido la gloria. Él sabía que su conducta, de él y de sus hijos, había perdido la gloria. ¿Qué estoy diciendo? Yo sabría por qué me he quedado. Eso es lo que estoy diciendo. Yo sabría por qué no he sido arrebatado con el Señor. Yo sabría, mi conciencia me diría. Y me tengo que retirar avergonzado. Entonces cuando llegaron las nuevas, pero esas nuevas eran buenas. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Esas nuevas eran buenas? No, eran malas noticias. Y toda la ciudad gritó, y eso es lo que hemos hablado hace rato, estruendo y alboroto, y eso quiero ver con usted. La palabra gritó es sag, lanzaron alaridos, gritos de dolor, llorar y gemir. Y cuando la iglesia sea arrebatada, mucha gente gritará, llorará, pero no habrá más remedio. En este solo versículo he encontrado tanto, hermanos. Gritará, tratará, se arrepentirá, dirá, Señor, te voy a seguir. Pero es difícil, es imposible. Ya la iglesia se ha ido. La palabra estruendo es call, llamar en alta voz, Señor, por favor, perdónanos, nunca más te prometemos servir, te prometemos llevar el arca con responsabilidad, te prometemos servirte, Señor, pero será tarde, alzarán la voz y el gritar será tarde. Y esa palabra alboroto es jamón, que significa barullo, agitación, tumulto, conmoción, desorden y trastorno. En ese solo versículo el Señor me ha hablado de su venida y de cómo quedará el pueblo. ¿Todo por qué? Por no llevar correctamente las cosas del Señor. Mire, para mí, para usted, es muy difícil saber nuestras vidas. ¿Ya? No sé la vida de usted, nos conocemos en la iglesia, usted no sabe la mía, pero Dios lo sabe. Y un mal traslado del arca, una mala manera de trabajar en las cosas del Señor, podemos llegar a esta misma situación. Entonces Dios hoy nos está advirtiendo que las cosas de Dios se las lleva con responsabilidad. Yo sé que a veces no es fácil tal vez cambiar y dejar nuestras cosas de la noche a la mañana, pero hermanos, si el Señor nos sorprende y sigues con una vida doble, sigues con una conducta, qué sé yo, escondida dentro de ti, puede ser fatal en el último momento. Y todo lo que has cantado, todo lo que has vigilado, todo lo que yo he predicado, todas las cosas que hemos hecho, en un momento puedas perderle y puedes quedarte acá. Entonces esta cita bíblica me ayuda a pensar de ese tiempo. Querían vivir una vida de victoria, pero no reconocieron que la derrota se debía a su desobediencia. Querer vivir en las cosas del Señor, pero no reconocer que nosotros somos culpables, porque Elí no reconoció. Si él hubiera reconocido, hubiera corregido a sus hijos, pero no reconoció. Entonces olvidaron que en el arca que había las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, ¿qué significaba? La gloria de Dios, las cosas del Señor, la ley de Dios, cómo debíamos andar con Él. Entonces no obedecieron la ley. Entonces si no obedecieron la ley, si no cargaron con responsabilidad lo que había dentro del arca del pacto, ¿a qué se atuvieron? A las consecuencias. Mire lo que dice Éxodo 23, 20, 23. Mire. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Cuando iban a introducirse en la tierra prometida, Dios les dijo: mira, no te voy a dejar solo. Y la Biblia dice, nunca los voy a dejar solos, nunca los voy a desamparar. Mi Espíritu Santo estará con ustedes hasta el fin del mundo, nunca los dejaré. Pero hay ciertas condiciones. En este camino yo te voy a guardar y te voy a introducir a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te voy a introducir en la tierra prometida. Vas a llegar al galardón, vas a llegar a la patria celestial. Pero una cosa te digo, guárdate delante de él. Y eso es terrible. O sea, ¿qué está diciendo?
que cuando fallamos y pecamos, lo estamos haciendo delante de Él y Él nos está viendo. Ahora, yo sé que la misericordia de Dios ha sido derramada y el Señor nos guarda, pero guárdate delante de Él y oye su voz. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo constantemente nos está redarguyendo, nos está diciendo que está mal, nos está diciendo que lo que estamos haciendo no es correcto, pero no le queremos oír en este tiempo. Y es peor cuando uno endurece su corazón. Y Dios dice, escucha. Y cuando la iglesia pierde la capacidad de escucharle, hermanos, uno se vuelve, ¿qué cosa? Rebelde. Y cuando uno se vuelve rebelde, Dios no perdona la rebelión, a menos que lo reconozcas, porque mi nombre está en Él. Y el nombre del Señor, ¿qué es? Santidad al Señor. Mi nombre está en Él. ¿Ya? Seguiremos leyendo el verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Pero si tú guardas, si tú andas correctamente, si tú sirves al Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a vencer a tus enemigos, te voy a sacar de los problemas. Pero guárdate delante de Él y, ¿qué dice? Y oí su voz. Por la Biblia dice, pues mis ovejas oyen mi voz. Entonces la situación en este tiempo, Dios nos está diciendo, es el último tiempo, no seas rebelde. Cuidado que de pronto venga el Señor y te retires avergonzado. Verso 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Pero ojo, cada vez que fallas, cada vez que te equivocas, y si no te arrepientes, Él está junto a ti. Y puede, hermano, que nuestra rebeldía cause problemas en nuestras vidas. Por eso el ministerio es pues responsabilidad para mí. ¿Se acuerdan cuando llevaban el arca los coatitas? ¿Qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Aparte de responsabilidad. Ya, los coatitas. Pero ¿qué significaba aparte de responsabilidad? Hace ratito lo dije, al empezar lo dije. ¿Por qué a ellos se les permitía llevar el arca en hombros y a los otros en bueyes y en carretas? Con eso hemos empezado. ¿Cómo es? Ariel, a ver. Isaí, a ver. ¿Por qué? Leo. Claro, sí, porque estaban en contacto más cercano con la santidad de Dios. Estaban llevando la santidad de Dios y Dios estaba con ellos y los acompañaba. Ellos no necesitaban carretas ni bueyes, necesitaban ¿a quién? A Jesús. Y es por eso que cuando iban con el arca hacían estragos, hermanos, porque Dios los acompañaba. Entonces cuando hablamos de esto, es pues algo especial que Dios está diciendo, algo que está bendiciendo nuestras vidas. En cambio, agarrar de otra manera no era correcto. Hermanos, necesitamos hoy buscar al Señor, necesitamos entrar en lo que Él nos está diciendo. Ahora, Dios nunca, cuando estudiaba hoy día ayer decía, ¿no ve? Dios nunca va a venir sin que no nos advierta. Dice, no, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros, nos va a avisar. Para que Elí le llegara el juicio, Dios le advirtió 2 veces, y en la tercera vino el juicio. Y la invitación a las bodas es igual, primera, segunda y tercera. ¿Ya? Entonces le advirtió a Elí del error para que cambie. Pero ¿qué faltó en Elí? Decisión. ¿Qué faltó? Firme determinación. Decisión de cambiar a sus hijos. Firme determinación de ser el sumo sacerdote y decir, Señor, voy a cambiar, voy a corregir mi vida. No lo hizo. Dejó que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana y vino el juicio. Veamos a la primera advertencia. Miren. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo,
Así ha dicho Yahvé: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón. Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Entonces Dios no emitió su juicio, pues has fallado en juicio, no, mandó un varón. Y le dije: mira, yo te he escogido, de entre todos los demás yo te he escogido. Y tu nombre es Elí, aunque tu padre ha sido elegido, te he sacado de abajo y te he puesto en un lugar elevado. Y no solamente te he puesto ahí, te he bendecido. Y todas las ofrendas que correspondían a otras, te lo he dado para que vivas. Te he bendecido, te he dado todas las cosas. Te he permitido quemar incienso. Pero tú, dice, no, has pisoteado mis sacrificios. Has hecho mal, has hecho cosas inmorales. ¿Y en dónde? En el tabernáculo. Pero lo más grave, Elí, es que tú has honrado más a tus hijos que a mí. Tus hijos ocuparon el primer lugar antes que yo. Y así como tú estás gordo, pesado y ciego, tus hijos también, ¿cómo están? Engordados. Robaban las ofrendas, hacían cosas. Y dice, robaban todas las ofrendas del pueblo. Nunca hizo nada Elí, pero vino un varón, es anónimo, ni siquiera tengo el nombre. Verso 30. Por tanto, Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mi intención era esa. Mi bendición era que tú y tus hijos siempre me sirvan. Pero tú has deshonrado. Una de las cosas que Dios se enoja, hermanos, en su celo. Una cosa es el celo con la iglesia y otra cosa es el celo afuera. El celo afuera es más terrible porque mella la dignidad de Dios, pero el celo en la iglesia también es terrible. Y le dice: no, yo he dicho que tu casa sería eterna, tus hijos andarían delante de mí. Pero no, nunca tal haga eso, porque tú deshonraste el ministerio, ¿ya? Y dice: no, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y los hijos de Elí pues lo despreciaron. Entonces Dios le advirtió, sí le advirtió, ¿ya? Verso 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Se lo había advertido Dios? Y yo pregunto, ¿por qué no se arrepintió? ¿Por qué no corrió a los pies de Dios? ¿Por qué no entró al tabernáculo y lloró y dijo: Padre, perdóname, me he equivocado con mis hijos? Pregunto, ¿Dios lo hubiera perdonado? Sí, sí. Por eso era un hombre que se sentaba, perdió compromiso con Dios, perdió la calidad. O sea, cuando uno se endurece es terrible. Dios nunca va a emitir un juicio sin antes advertirte. Vayamos a la segunda advertencia. Y Yahvé dijo a Samuel, ahora le habla Dios personalmente a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere les retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía Dios no había cumplido. Entonces, eso que no había cumplido, ¿qué era para nosotros? Esperanza. Podíamos arrepentirnos. Ese es el tiempo que Dios nos está dando antes que vengan los gritos y los alaridos y nos retiremos avergonzados. Nos ha advertido, hermanos. Nos está diciendo: maneja con compromiso el ministerio. Tú estás más cerca de las cosas del Señor.
Algunas veces dicen, no, pastor, usted está más cerca de Dios, óremelo. No en ese sentido, sino porque Dios nos ha dado una responsabilidad de manejar la iglesia. A los ministros de la alabanza les ha dado esa responsabilidad de estar en la guerra, de ir adelante e ir con el Señor como la tribu de Judá. Entonces le dijo. Entonces el Señor dice, yo cumpliré. No lo he cumplido todavía, pero lo voy a cumplir. Todas las cosas que he dicho, porque Él no ha cambiado. Verso 13. Y le mostraré, todavía no había sido visto, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad. ¿Qué cosa? Sabía, pero nunca se arrepintió. Él sabe. Ahora la palabra, ¿cuál es? Iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es iniquidad? Ya, pero hay algo más. ¿Perdón? Ya, pero hay algo más. Si es una rebeldía abierta contra Dios, sabiendo que está mal, hacerlo y levantarse contra Él. En el enemigo se encontró la iniquidad en Satanás y él sabía. ¿Cuál era su iniquidad? Bueno, yo no quiero conjeturar porque sería una conjetura. ¿O es que su padre hacía igual que sus hijos? ¿Qué hacían sus hijos? Se llevaban mujeres al templo, robaban la ofrenda. Si él no decía nada, él también haría lo mismo. No lo sé. Pero la Biblia dice, él sabe su iniquidad. Sería bueno preguntarnos hoy, ¿tú sabes tu iniquidad? Si es que la tienes, si no la tienes, gloria al Señor. Pero si la tienes, ¿será eso que te juzgue? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Uno de los peores ministerios, no sé si llamarlo peores, es el ministerio del estorbo. Es parar algunas cosas. Pero dice, tú sabes, deberías parar. Sabiendo si no paras, deberías parar el asunto. Como no lo has parado, tú te has convertido en cómplice. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. La sangre no puede limpiar eso, porque él ha pisoteado la sangre, se ha comido los sacrificios, ha pisoteado el lugar santo, no puede perdonar. Ahora, no es que la sangre de Cristo no perdone, nos perdona todo pecado, pero hacer abiertamente una rebeldía contra Dios, sabiendo que está mal, eso es escupir el rostro de Jesús y hacer inmunda la sangre de Cristo. Entonces dices, no se puede limpiar, ni con sacrificios ni con ofrendas. Eso es imposible, porque sabiendo, lo sigue haciendo. Sabiendo que está mal, mantiene esa posición. Vayamos al verso 16. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló Dios? Y le aumento, te ruego que me lo descubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo lo que Dios le dijo, sin encubrirle nada. Ese es un pastor. No puedo encubrir. No por quedar bien voy a cortar palabra. Debo decir tal como es. Puede causar que no caiga bien, no importa, pero tengo que decirle. Entonces él, ¿qué dijo? Elí, Dios es, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Haga lo que bien. ¿Qué les parece esa respuesta? A ver, agarramos algo sinónimo que parezca. ¿Qué estaría diciendo? Ni modos. Si tengo que ir al infierno, sí, ni modo, la voluntad de Dios es, ni modo. Entonces, ¿qué vemos en la vida de Elí ahí? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? No escucho. Dice resignación, pero ¿por qué, Leo? Está bien, conformismo, ¿por qué? ¿Por qué la gente se ha vuelto resignada y conformista? ¿Por qué podemos darle tanto campo a Satanás? Dices, ni modo, ya está arruinado, ¿qué voy a hacer? Si tienes esperanza que Dios te pueda cambiar y darte oportunidad sin fin. ¿Por qué el hombre ha perdido la capacidad de luchar? No era ignorante, sabía. Por eso dicen, Dios es.
haga lo que bien le pareciere. Pero ¿acaso lo que a Dios le pareciera no es perdonar? ¿Acaso Dios no se deleita en el perdón? Es por eso cuando esperaba el arca, ¿cómo esperaba? Con miedo. Creo que tenemos que cambiar. Dios en estos tiempos finales nos está dando la oportunidad de cambiar, hermanos. Le estoy predicando a usted, me predico a mí. Freddy, debes cambiar. No digas ni modo, así es. ¿Qué vamos a hacer? No sirvo, Dios es que me castigue. Está bien aceptar el castigo del Señor por lo que merecemos, pero la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 se levanta. La actitud conformista, la actitud resignada no es de Dios. Dios nunca se resignó, nunca se conformó. Él luchó y llegó hasta el final. Y nosotros, hermanos, tenemos que pelear y llegar hasta el final. Vayamos a esta otra cita bíblica. Miren, 1 Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Y por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Efec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose en combate Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Ya, Elí no es creíble, ya, sus hijos de Elí son lo peor, ya. Entonces Dios, ¿por quién habla? Por Samuel, pues. Y Samuel antes de la batalla les habló, dice. Pregunto, ¿qué les habrá hablado? ¿Qué creen que les ha hablado? Los errores, no vayan, no saquen el arca. Si sacamos el arca como estamos, nos van a destruir. Arrepintámonos, busquemos al Señor. ¿Qué hicieron los ancianos con Samuel? Nadie le hizo caso. Después de 20 años, recién lo van a oír a Samuel. Samuel les advirtió. Pero a pesar de la advertencia, ¿qué hicieron los israelitas? Igual se fueron a hacer el arca. Yo quiero llegar a una conclusión aquí, no en lo que hemos hablado. Dios advierte. Pero a pesar de que vienen hombres de Dios y nos habla, ¿cuál es la característica humana? No escuchamos. No escuchamos. Luego gritaron, chillaron, pero ya el arca había sido tomada. Una situación trágica, hermanos, que uno debería pensarlo. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Se lo cargaron en hombros y se lo llevaron. Les dije, Dios no los mató, como los coatitas, por su ignorancia. Ahora, leamos 1 Samuel 4:17. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha grande mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Ahora, quiero con ustedes analizar, no es muy largo, pero quiero analizar esto. Cuando capturaron el arca, ¿querría decir que Dios había sido vencido? ¿Cómo es? Porque los filisteos dijeron eso. Hemos vencido al Dios que abrió el mar rojo. Hemos vencido al Dios que derramó las 10 plagas. Hemos vencido a ese Dios terrible. Por eso dicen los israelitas, ¿no? La gloria de Dios ha sido traspasada. Porque los israelitas estaban viendo un arca como un amuleto. Y ya no estaba Dios. Porque estaban pensando más en el arca que en la presencia de Dios. Ahora esto es muy bonito. No lo he desarrollado todo, pero es muy lindo. La gloria de Dios ya no estaba con ellos. La gloria de Dios los había dejado. Pero no porque el arca de Dios hubiera sido capturada, ¿ya? O sea, perdón al poner esa coma. La gloria de Dios se había ido, no porque el arca había sido llevada por los filisteos, ya más antes Dios se fue por la conducta de los hijos de Elí y por todo el pueblo. ¿Ya? La gloria de Dios los había abandonado. Entonces prácticamente se llevaron pues el arca. Si nosotros como iglesia no tenemos la gloria de Dios, el enemigo se va a robar todo lo que tenemos. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, el enemigo no va a hacer nada.
Y ese fue el caso que estamos hablando hoy. Los filisteos tomaron el arca y pensaron que Yahvé fue derrotado. El símbolo material de su presencia fue difamado, no Dios. Y ellos pensaron que teniendo el arca ya habían derrotado y pensaron que habían difamado a Dios y lo habían destrozado. Pero no era así, hermanos. No fue así. ¿Cómo explicamos esto? A ver, ¿cómo lo vamos a explicar? Hay algo que pongo acá. Dios no murió en la cruz, sino que el cuerpo humano de Jesús fue difamado. A ver, Mateo capítulo 28, 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Ahora, muchos podían decir, no, Satanás lo está venciendo a Jesús, al Hijo de Dios, y lo va a llevar hasta la misma cruz. Su cuerpo estaba siendo maltratado, pero Dios que estaba ahí iba a glorificarse. O sea, ¿qué estoy diciendo? Era necesario que el cuerpo de Jesús fuese difamado para que en la resurrección Él nos diera la vida eterna. Fue necesario que el cuerpo de Jesús fuera difamado para ver qué cosa, su gloria. Entonces, si hago esta breve conclusión, ¿era necesario que el arca pase al territorio filisteo? Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué el cuerpo de Jesús fue difamado? ¿Para qué? ¿Por qué lo llevaron hasta la cruz? ¿Para qué? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo? Con la resurrección. Porque si no lo hubieran maltratado, no lo hubieran matado, entonces no hubiera habido ¿qué? Ese fue el plan escondido desde antes. El cordero fue inmolado antes del principio del mundo. El plan ya estaba establecido de cómo se iba a pagar el precio del pecado del hombre. Y Jesús fue el que dijo, yo iré. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Prepárame un cuerpo, Señor. Y le prepararon un cuerpo. Y el Padre le dijo, perdón, yo estoy hablando un poco en mi entender. La Biblia habla esa relación. Vas a morir, te van a maltratar. Nos vamos a separar en la unidad. Jesús dijo, prepárame un cuerpo. Porque ya no podemos estar con corderos todos los días. Yo voy a ser el cordero. Cuando Juan vio, dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y le prepararon un cuerpo, pues. ¿Se acuerdan en Hebreos? Y vino al vientre de María y en un cuerpo nació. Y su cuerpo desde niño fue maltratado, porque se humilló a calidad de ser humano. Pero después, ¿qué hicieron con Jesús? Le escupieron, le abofetearon, le arrancaron la barba. En Isaías dice estupo, no dice escupitajos. Y estupo quiere decir sacar lo más vil de nuestra vida, del interior, y meterle en la cara. Pero Jesús se dejó. Cuando los filisteos llevaron el arca, pensaron lo mismo, que estaban difamando y humillando a Dios. Pero había un plan secreto que los filisteos no sabían. Así como Satanás no sabía, no conocía el plan. A ver, leamos 1 Corintios 2, 7, 8, tantas veces que hemos hablado. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál era la sabiduría oculta? La cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál fue esa sabiduría oculta que nos es revelada a nosotros? Que Jesús desde un principio ya estaba destinado para morir por nosotros. Que el cordero ya fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Jesús sabía ya el plan, el Padre sabía el plan, el Espíritu Santo sabía el plan. ¿Quién no sabía el plan? Satanás. Alguna vez les dije, ¿no? Porque Satanás estaba en los cielos como lucero, caminaba en las piedras de fuego, y de acuerdo al plan ya había una mesa ahí preparada. Yo me pregunto si lucero habrá dicho, ¿para qué es esta mesa? Era para nosotros los escogidos. No conocía el plan. No sé si alguna vez les hablé de cómo está escondido Jesús en el seno del Padre y cómo salió del seno del Padre. Sigamos viendo lo que dice Corintios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque ha sido un misterio escondido. ¿Ya? La sabiduría oculta,
Estaba oculta. Ahora ha sido revelada para nosotros en más casos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, pues. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahora, no solamente príncipes terrenales, sino príncipes espirituales. Porque si lo hubieran conocido, nunca, ¿qué cosa? Habrían crucificado ¿a quién? El misterio escondido. El Señor de la gloria estaba siendo difamado. En Isaías dice, ¿no?, que él tenía una ambición secreta, un sueño secreto. Dice que él tenía un gozo puesto delante, dice Hebreos. Y por eso prefirió ser vituperado, insultado, destrozado, porque tenía un gozo puesto adelante. ¿Cuál era ese gozo puesto adelante? Ser glorificado, y por medio de esa glorificación llevarnos a nosotros. Entonces el plan estaba ejecutado, pues. Entonces, ¿en qué se convirtió Satanás? ¿En qué se convirtió Satanás? ¿En qué? En un instrumento ¿de quién? Perdón por lo que voy a decir, tal vez no sea correcto, como algunos dicen, un tonto útil a los propósitos del Señor. No supo, pero lo ejecutó bien, lo llevó bien a cabo, lo llevó hasta la cruz. Y cuando estuvo en la cruz pensó que había ganado. Nunca pensó que iba a resucitar el Señor de la gloria. No pensó. ¿Ya? A ver, seguiremos. Dios mostró su gloria con la resurrección de su Hijo. Satanás solamente fue un instrumento para su gloria, derramar sangre inocente de Jesús, y con ella selló su perdición para siempre. Si él hubiera sabido que la sangre de Cristo iba a redimirnos, nunca lo hubiera azotado, nunca su cuerpo, porque cuando llegamos a la Santa Cena es la sangre de Cristo. Imagínense si no se hubiera vertido la sangre de Cristo, ¿podríamos venir a la Santa Cena? ¿Podríamos venir a la comunión? No. Era todo un plan en marcha. ¿Y quién no sabía? ¿Quién no sabía, hermanos? Satanás. Ni ninguno de los príncipes del mundo, porque dice que los profetas ansiaban ver las cosas que nosotros vemos. Y nosotros en este tiempo entendemos estas cosas. A ver, leamos Efesios, capítulo 1, verso 17 y verso 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, pues. Ustedes tienen que aprender, entender qué es lo que Dios tenía. ¿Cuál era el plan secreto del Señor? Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza al que Él te ha llamado. O sea, mire, si tú eres vituperado, si tú estás pasando un momento difícil en la congregación, en tu vida familiar, qué sé yo, ¿qué hay después para nosotros? No sé si te acuerdas, Ariel, la cita que hemos hablado el viernes, o alguien búsquemelo en su concordancia, que dice, puesto el gozo delante de él, sufrió los vituperios. Está en Hebreos. Si me lo buscan, por favor, y me ayudan. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la esperanza que usted tiene cuando está pasando momentos difíciles y ministra al Señor? ¿Sabían ustedes que Jesús cantó en la cruz? Nadie, vamos a verlo, es el cántico de Jesús en la cruz. Cuando lo están matando, Él canta. Lo vamos a ver en Salmos, si lo tienen. A ver, la Biblia está diciendo, tú de igual manera no puedes entrar derrotado a la iglesia, porque sabes la esperanza. Jesús tenía un plan perfecto del Padre en su vida. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije, cuando agarraron a... Algunos autores dicen que le golpearon a Jesús en el rostro, otros dicen que agarraron una vara y le dieron en la nariz hasta romperle el tabique. Y otros hablan, y esto dice el griego, perfectamente dice que cuando le golpearon en la cabeza a Jesús y le pusieron la corona de espinas, había una doble intención. ¿Cuál era la doble intención? Borrar los datos que Jesús tenía desde el cielo.
¿Pero pudieron borrar los propósitos de Dios? No. ¿Tienes, Ariel? Ay, por favor, léemelo. ¿Sí? ¿Está bien? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A ver, yo voy a parar otra vez. Te voy a ir a parar. Puestos los ojos en Jesús, el autor. O sea, ¿qué estás haciendo? Nunca desmayes. Si estás en el ministerio, nunca desmayes. Seguí. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El cual, por el gozo puesto delante de él. O sea, él estaba pasando un momento difícil, pero ¿qué tenía delante? Un gozo puesto adelante. Jesús sabía la meta final, sabía el resultado final. Y si tú sabes el resultado final, pues sigues, pues. Y él estaba gozoso. ¿Cómo puede estar uno gozoso llevando la cruz? Había un gozo puesto. Sabía que si llega a la cruz nos iba a ser libres. Sabía que si llega a la cruz su sangre preciosa nos iba a perdonar. Sabía que si llega a la cruz la sangre de Cristo iba a destrozar a Satanás. Entonces, ¿qué hizo por el gozo puesto delante de él? ¿Sufrió? ¿Ariel? O sea, ¿qué dice? Pero más antes, dice, fue vituperado. No lo cambies, por favor, sigue en la 60 y después lo vas a cambiar. El 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Sufrió en la cruz, menospreciando ¿qué cosa? Esto ya es como el himno, no importa si sufro. No importa si tengo que ser destrozado, no importa. Hay algo adelante que es mejor. Estoy dispuesto a cargar esta cruz. Me escupan, me destrocen. Hay un gozo puesto delante de mí. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de él? Nosotros. Y sigue diciendo. Claro, pues sabía. Y sigue diciendo, miren. Y ustedes entonces, cuando tengan problemas, no desmayen, pues hay un gozo puesto delante. Por eso dice Efesios, dice, no, ¿a qué esperanza te ha llamado? Puedes venir a la iglesia destrozado, llorando, ya no tengo fe. No, hay un gozo puesto, canta con gozo, porque hay un gozo puesto. Un día seremos glorificados, un día seremos levantados, conoceremos la gloria de la herencia de los santos. Así es que pase lo que pase, llega a la iglesia, cantale al Señor. Hay un gozo puesto delante de nosotros. Sigue diciendo el versículo 19, y ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? O sea, no te preocupes. Si tú crees en el Señor, hay un poder que te va a sacar del problema que tienes. ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás ahí destruido? Jesús, a pesar de llevar la cruz y lo hayan escupido y todo eso, tenía gozo ahí adentro. Sabía que estaba muriendo por ti. Sabía que tenía que llegar a la cruz. Un día se iba a sentar a la diestra del Padre y nosotros íbamos a entrar a la presencia de Dios sin tener que avergonzarnos, confiadamente al trono de Dios, porque Jesús estaba ¿para qué? Yo he muerto por Él, mi sangre he derramado por Él. Entonces dice la Biblia, y es más, esa supereminente grandeza de su poder sigue pues con nosotros. Entonces levántate, no llores. A veces no es fácil entender esto. Cuando uno es estafado, cuando uno le hacen, cuando yo perdí mi casa y perdí todo, ¿cómo podía estar gozoso? Yo no entendía el gozo que había delante. No entendía que iba a conocer la iglesia, no entendía todas las cosas de Dios. Pero cuando entendí, hermano, seguí en el camino del Señor y encontré la bendición de Dios. Y al final la estafa, ¿en qué se convirtió? En bendición. Entonces dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Entonces, mire, en este solo versículo, ¿qué está diciendo Dios? No me vengas derrotado a la iglesia.
No me vengas arrastrándote, que ya no tengo fuerzas, que ni modo, si Dios quiere así será, el infierno es para mí, ni modo, pues solito nacido, solito voy a morir. No, no. Tienes que saber qué cosa. La supereminente grandeza de Dios para resucitarte, para levantarte del problema que estás viviendo. A ver, hermanos, lean el verso 21 y verso 22 y 23 ustedes, fuerte. 2, 3. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de la fe, que todo lo llena en todo. Entonces Dios nos ha puesto a nosotros lo mismo. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús es el mismo Espíritu Santo que nos va a levantar a nosotros. Entonces cuando vengamos a la iglesia, ¿cómo debemos alabarle? Con gozo. Ahora, ¿esta es una responsabilidad? Sí, pues. Y a veces esa responsabilidad es difícil de llevarla. Es una responsabilidad que Dios ha hecho. Entonces, en todo esto que estamos hablando, hermanos, la responsabilidad, el entender lo que Cristo ha hecho por mí, debe ser determinante en nuestras vidas. Cuidado que como Elidia, ni modo, pues ya, me muero, pues ya. No, tienes que cambiar. Hasta que Dios nos diga, debe ser la situación. Ahora, sigamos leyendo. Satanás no solamente fue un instrumento. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo confío en el Señor y amo al Señor, todo lo que el diablo me haga solamente es parte del plan de Dios y del propósito del Señor. Y el enemigo se torna en un instrumento para que yo vea qué cosa, la gloria de Dios. Diga pues amén, hermanos, ¿no? Ustedes parece que no, ni modo, pastor, que así sea. Así nomás. No ve. Es que es su gloria, hermanos. ¿Esto qué me da? Más fuerzas para luchar. Voy a tener problemas en casa, voy a tener problemas en la familia, voy a tener problemas en la iglesia, pero hay una supereminente grandeza de Dios. Dice que el mismo Espíritu resucitó a Cristo y me va a resucitar a mí. Y hay un plan, un propósito. La Biblia que dice, todo ayuda bien a los hijos de Dios. Entonces algo hay aquí. Entonces, ¿cómo cambia mi alabanza? Puedo llorar, pero ¿qué hay ahí adentro? Gozo. Sé que al final es bueno. Por eso, ¿qué necesito? Responsabilidad. Entonces los ministros de alabanza tienen que ser responsables, están cerca de Dios, pero no solamente Él, sino los que estamos llevando la obra. Leamos Mateo 27:4. ¿Qué dice Judas? Diciendo, yo he pecado ensegando sangre inocente. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Y cuando lo crucificó a Jesús, ¿qué dijo Satanás? ¿Qué importa? Sáquenle sangre. Cuando lo azotaron, no le importó a Satanás, más bien quería sangre. Pero él no sabía que esa sangre, ¿qué iba a hacer? Iba a perdonar nuestros pecados. Increíble, o sea, y eso le estoy diciendo pequeñito, porque es harto. No entendió que la sangre de Cristo tiene poder. Y cuanto más sangre salía de Jesús, más era el perdón. Y más había gente que iba a recibir esa sangre preciosa. Mire lo que dice Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Si Satanás hubiera sabido que la sangre de Jesús nos iba a librar, yo creo que no lo hubiera azotado, ¿verdad? ¿O sí? No lo hubiera azotado. No lo azote, cuidado. Ni una gota de sangre porque puede salvar a alguien. Hubiera dicho, pues. Pero él no sabía. No conocía. ¿Pero quién sabía eso? Jesús. ¿Era su gozo puesto delante de él? Sí. Cada gota de Jesús le cuesta a él, pero está su gozo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa sangre nos libró. Por eso yo entiendo que estar como pastor, que estar como ministros de la alabanza, es saber la sangre de Jesús. Lo llevo con responsabilidad. Lo hago para la gloria del Señor. Hermanos, por eso cuando hablamos de todo esto decimos responsabilidad. La próxima clase yo creo que vamos a hablar, porque vamos a pasar ya terminando,
Vamos a hablar de, no sé, de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de Dagón, del dios pez. Vamos a hablar de cómo cae postrado delante de Dios. No quiero que se pierda la próxima clase. Y vamos a hablar de ciertas situaciones en la Iglesia Católica. Y vamos a hablar del cúmulo de peces que hay en la Iglesia Católica. Ya. ¿Quién es? ¿Cómo es? La próxima clase. Quedaremos aquí, ya en este lugar. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.